Pónganse a laburar, loco. Anda a laburar, loco, es el cumpleaños de Charly García. Si existe alguna posibilidad de que le llegue nuestro saludo a Charly García, al enorme, al querido, al amado Charly García. Gracias por tanto. Charly, feliz cumpleaños para vos, grosso. Argentina no sería Argentina si no hubiera pasado por acá el señor Charly García, ¿no? Qué falta de respeto que el presidente cante sus canciones. Ah, por favor. El mercado está volátil, dice Manuel Adorni, que está descubriendo la pólvora en este momento. Vamos a hablar de lo que pasa con el mercado, de lo que pasa con el dólar, de lo que pasa con la economía en Argentina. Para esto saludo, le agradezco muchísimo su tiempo a Nicolás Boskin, economista, politólogo, investigador. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, a ver, yo creo que lo escucho un poco raro, Nicolás, vamos a ver si mejoramos un poco la cuestión del audio. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo definirías? Estaba mirando el precio del dólar arriba de los 1.500. Sí, hace varios días está arriba de los 1.500, por lo menos el minorista. El mayorista es un poco más abajo. Nicolás, puede ser, perdón que te interrumpa, porque hay mucho ruido ambiente y tu voz sale muy bajita. ¿Puede ser que estés con manos libres? Estoy con manos libres, sí. Sí. ¿Y estás imposibilitado? ¿Querés que te llamemos más tarde? No, está bien. A ver, ok. Sí, porque se escucha. Hola. Ahora sí, un poquito. Si no, teníamos mi retorno, ruido ambiente, se escuchaba muy feo, Nico, perdón. No pasa nada. Ahora sí, contame, ¿qué está pasando? No, bueno, lo que está pasando hace varios días es que los dólares financieros ya cerca de los 1.600 pesos, el dólar minorista arriba de los 1.500, el dólar mayorista sobre el techo de la banda. Eso hizo que en el día del miércoles incluso el central vendió dólares. Ayer no, pero bueno, hubo varias intervenciones del Tesoro de Estados Unidos. Está claro que hay una presión cambiaria muy importante, que hay muchas presiones para que el dólar tienda a subir y que el gobierno está utilizando un montón de herramientas para que eso no suceda. Ahora, y lo que viene sucediendo hace 3 meses eso. Ahora, cuando dijeron va a intervenir Estados Unidos, todos dijimos, bueno, listo, lo va a controlar, pero ¿qué pasa? ¿Que está interviniendo Estados Unidos de todas maneras aumenta o quieren que aumente? No quieren. Claramente la decisión del gobierno y particularmente junto con el gobierno norteamericano es que el dólar no suba. Ajá. Esa es la decisión, sobre todo para contener la inflación, entendiendo que la principal virtud económica y política de este proceso de gobierno es la baja de la inflación. Su principal herramienta es el control del tipo de cambio. Si el dólar se sube, habrá un aumento de los precios y eso puede generar efectos económicos muy complicados, sobre todo en la legitimidad política del gobierno, porque estamos en un proceso donde el alto crecimiento de este año, que se esperaba sobre todo después de la caída de la economía muy grande del año pasado, se está frenando. Sí. El dato de actividad, si bien el EMAE dio positivo el último mes, el interanual de actividad es el más bajo, en septiembre es el más bajo del año. O sea, el aumento de la actividad económica en septiembre respecto del septiembre del año pasado es mes a mes el dato de menor suba de todo el año, es 2 y pico %, cuando se espera un crecimiento del 5%. O sea, la economía se frenó. Tenemos una situación muy grave en términos de endeudamiento de los hogares. Tenemos las tasas más altas de mora en créditos personales y tarjetas de crédito de los hogares desde que se mide. Argentina siempre tuvo tasas muy bajas de mora y eso está dejando de suceder, con lo cual la situación económica en términos de actividad y en términos de ingresos es muy mala. La inflación volvió a superar los 2 puntos en la medición de septiembre, con lo cual, digamos, todos los datos económicos están dándole muy para atrás al gobierno, y en particular está todo atado a la suerte del dólar. En este contexto de recesión, de grandes endeudamientos de los hogares, de ingresos salariales que son algunos rubros están apenas por arriba de lo que estaban en noviembre del año 23, pero con una caída fuerte en el medio y con muchos otros rubros muy por debajo. Lo cierto es que lo único que sostiene más o menos algún tipo de criterio de éxito es la baja de la inflación, y está sostenida atada con el alambre de un dólar que está bajado a martillazos con un montón de
instrumentos para que no suba. Claro. Nicolás, ¿cómo estás? Hablabas del crecimiento que está teniendo Argentina y la pregunta es ¿a dónde va ese crecimiento? Porque intuitivamente uno pensaría que salvo al sector financiero o tal vez de minería, a la mayoría de las actividades productivas en este país le está yendo bastante mal. Sí, a ver, lo que pasa es que el crecimiento se calcula respecto del año anterior y el año anterior fue catastrófico, con lo cual los datos de 2025 muestran que Argentina es una economía que en principio va a crecer. Se hablaba de 5 puntos, digamos, de perspectiva de crecimiento de la economía argentina, 5% respecto a un dato de una economía que cayó en 2024 y que también había caído en 2023, con lo cual tampoco estamos hablando de una cosa que crezca mucho. Efectivamente hay crecimiento muy dispar, con algunos sectores yéndole particularmente bien, como sectores vinculados a la intermediación inmobiliaria, financiera, algunos sectores sobre todo vinculados a la explotación de recursos naturales, energía, minería, etcétera, y otros yéndoles particularmente mal, sobre todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera. Pensemos aparte que, por ejemplo, que 2024 fue un año bastante bueno de cosecha, sobre todo comparado con el 23, que fue la sequía más grande en décadas. Claro. Estamos efectivamente en un proceso donde la caída de la actividad económica, sobre todo en el primer semestre del año pasado, fue brutal, y toda la recuperación que vino después fue bastante despareja, pero no solo fue despareja durante, si querés, el segundo y el tercer semestre de gobierno, o sea, el segundo del 24 y el primero del 25, donde la economía creció de forma despareja, pero a partir de mitad de año se frenó todo, con lo cual tenemos una recuperación económica que se frenó. Sí. Los salarios dejaron de crecer, ya los salarios dejaron de recuperarse ya en marzo-abril. La actividad económica se cayó y encima las tensiones cambiarias y todo el esquema financiero se está desplomando desde julio, con el gobierno gastando un montón de herramientas en que el tipo de cambio no suba, entre ellas, no solo dilapidando reservas que están pensadas para poder hacer frente a pagos de las deudas futuras, sino también endeudándose más a futuro, con lo cual se está comprometiendo un dólar barato y sobre todo en un contexto con un cepo semiliberado, quiere decir que permite que haya atesoramiento en dólares a costa de un futuro mucho más complicado porque no se acumulan reservas y porque aumenta el endeudamiento externo en dólares. Bueno, qué difícil el futuro a corto plazo, lunes va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, está el escenario electoral en el medio, que yo creo que está un poco exagerada la importancia que se da al escenario electoral. Quiero decir, efectivamente, el discurso del gobierno es que todo este ruido es por el riesgo electoral. Es la forma que tiene la narrativa del gobierno de no hacerse cargo de los problemas del plan económico. Claro. O sea, el gobierno lo que dice es, el plan funciona perfecto, el problema es el riesgo político, y como hay riesgo político, el mercado se ataja, pide cobertura, digamos, toma decisiones el mercado que no tomaría si no hubiera elecciones. Ahí aparece un poco el planteo de que ciertos problemas económicos son incompatibles con la democracia. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la narrativa del gobierno, que dicen que este ruido es porque hay elecciones. Sí. Y lo que decimos mucho hace rato es, este ruido es porque el programa económico es inconsistente, haya o no haya elecciones, no tiene nada que ver. Digo, desde el mes de julio viene complicado este programa económico, con un montón de falencias muy claras. Es un programa económico que cada 6 meses tiene que pedir un rescate extraordinario. Primero fue el blanqueo, después fue el Fondo Monetario, después el Tesoro de Estados Unidos. O sea, cada 6 meses viene un rescate extraordinario. Ya se comieron en septiembre la liquidación extraordinaria de retenciones cero que duró 3 días. Y hay un montón de cosas que están pasando, de ingresos extraordinarios de divisas, que dan cuenta que es un programa que si necesita que te salven es porque muy bien no estás haciendo las cosas. Y entonces para mí lo electoral es una excusa. En todo caso, lo que creo es que efectivamente esa sobreactuación de lo electoral en el gobierno puede ya terminar siendo hasta perjudicial en los términos políticos para el gobierno, porque lo que hace hablar del riesgo Cuca, digamos, hablar de que el problema es que el gobierno, de que la oposición te puede ganar las elecciones legislativas, es poner el centro de la discusión política en la oposición. Y cuando sos gobierno, lo que tenés que hacer es hablar de vos, hablar de tus virtudes como gobierno, no hablar de las falencias del otro. Históricamente, siempre ha salido mal las campañas electorales donde los oficialismos hablaron de las oposiciones. Digamos, se hablaba de campaña del miedo con Macri, con Milei, etcétera, cuando gobernaba el peronismo, y no le fue muy bien, exacerbando lo mal que nos puede ir cuando gobierne el otro, porque pone en juego que va a gobernar el otro. Entonces, yo lo que creo en el sentido es que el gobierno se está equivocando por todos lados, en lo económico y en lo político.
Gracias por recibirnos, Nicolás. Gracias, un abrazo grande.